aquí que le quiere dar gracias a Dios con un fuerte aplauso? Tal vez hoy tengo que recordar que Dios es bueno, que Dios es grande, que Dios es poderoso, que Él es el príncipe de paz de nuestras vidas, que Él es el que puede restaurar, Él es el único que tiene todo el poder absoluto para transformar nuestras vidas y que su palabra tiene toda la influencia para que podamos ser transformados desde adentro hacia afuera. Espíritu Santo, gracias porque estás aquí, gracias porque nos amas y gracias porque nos acompañas, porque tú eres aquí el invitado de honor y tú eres el centro de esta reunión. Señor, gracias por el honor que tú nos das de poder ser testigos de lo que tú estás haciendo en esta iglesia, Señor, en tu iglesia Javalia. Hoy creo y hablo en el nombre de Jesús, oídos abiertos a la voz de Dios. Hoy hablo corazones sensibles para poder recibir la palabra en sus corazones y hablo una semilla que da fruto, porque el Espíritu Santo está trayendo en esta mañana, en esta tarde, sobre corazones que venían duros, un corazón tierno, un corazón blando, un corazón que está listo para recibir su palabra. Hoy ponemos nuestros ojos en ti, Jesús, y sé tú glorificado. Amén. Bueno, lo dijo mi esposa, venimos de una comunidad de Michoacán y estamos tan asombrados de lo que Dios está haciendo allá. Es algo asombroso, en verdad, el poder ver cómo las personas que están allá, la comunidad se llama Anjahuan, ¿sí? Anjahuan. Gagua. Ok, bien. Ok, y su dialecto es purépecha. Entonces, lo que Dios está haciendo ahí es asombroso porque vimos tantas cosas suceder y muchos milagros que sucedieron en tan poquito tiempo que estuvimos ahí. Pero sobre todo vimos el hambre que hay por una reforma en la iglesia, pero también para que la palabra de Dios sea hablada en su dialecto y que todos los que están en esa comunidad puedan entender de qué se trata la salvación y de quién es Cristo el Señor. Y creo que lo que vimos allá fue algo asombroso e inspirador, pero también nos dejó pensando muchas cosas, nos dejó pensando mucho en el labor de la iglesia. ¿Qué estamos haciendo hoy con la palabra de Dios? ¿Qué estamos haciendo hoy con lo que tú y yo ya vemos como normal? Tal vez muchos tenemos nuestra Biblia impresa, hay de muchos tamaños, de muchos colores. Me impresiona, porque la Biblia que tú y yo leemos, incluso versión nueva, versión internacional, Reina Valera, traducción en lenguaje actual, Dios habla hoy, tenemos diferentes traducciones. Todo esto para que tú puedas tener una accesibilidad a un entendimiento más claro de lo que viene aquí. Y yo pienso que a veces, no sé, es algo muy personal, pero creo que a veces eso hasta nos hace daño porque no apreciamos el poder de la palabra de Dios en su forma más natural. Porque incluso hay la Biblia del joven, la Biblia del niño, la Biblia del padre, la Biblia de todo, de mezclilla, de colores. Hay de muchos tamaños, de flores, del estudio devocional. En verdad hay de tantas Biblias. Y cuando llegamos a esta comunidad, lo único que veo es las ganas de entender la Biblia, cualquiera que sea. Y yo volteaba a ver a Ams y volteaba a ver a Débora y yo me sentía como completamente en mi corazón como golpeado y de la mejor manera, porque yo veía lo que estos pastores están haciendo allá, lo que la iglesia está haciendo allá, una iglesia súper avivada. El grupo de alabanza prácticamente es una pista y los niños pasan a cantar y es como wow, o sea, a veces estamos tan mal acostumbrados. A veces queremos que las cosas funcionen a nuestra manera o pensamos que si no están ciertos elementos, ciertos factores, entonces la palabra no va a transformar mi vida. Y me quedo pensando en qué estamos haciendo nuevamente con el poder de la palabra de Dios hoy como iglesia aquí, iglesia en la ciudad, para hacer influencia en donde todavía no se ha hablado la palabra de Dios. Y creo que es una pregunta que desde hoy tiene que ser una tarea para todos nosotros. ¿Qué hago con la palabra que yo ya sé, que ya se me fue predicada, pero que todavía yo no la he hablado o que no he buscado quien no la ha conocido para hablarla? Porque te quiero decir solamente algo: la Biblia es el poder de Dios.
La Biblia es inspiración de parte del Espíritu Santo. La Biblia transforma, la palabra de Dios renueva, la palabra de Dios corrige, la palabra de Dios transforma, la palabra de Dios disciplina, la palabra de Dios da nuevas oportunidades, la palabra de Dios nos habla de la gracia, la palabra de Dios es salvación pura. ¿Hay alguien aquí que lo puede entender esta mañana? La palabra de Dios es viva y es eficaz. Pero como es viva y es eficaz, la palabra de Dios trae muchas responsabilidades. Si nos hablaron de que somos salvos, si nos hablaron que Jesucristo vino a esta tierra a través de siendo un cordero y sacrificándose como un cordero en esa cruz por cada uno de nuestros pecados, por cada una de nuestras enfermedades. Nos hablan de todo esto, nos hablan de un Dios de gracia. Pero, ¿sabes? Cada una de las historias que podemos ver en la palabra de Dios, que apuntan hacia una, la de Dios, la de Jesucristo mismo, podemos entender que todas estas tienen un acto de responsabilidad. Palabra que fue soltada, palabra que se tiene que obedecer y palabra que se tiene que trabajar para que la acción y el fruto sea el correcto. ¿Cuántos saben que Dios nos quiere bendecir? Levante su mano quien sabe que Dios ya le perdonó. Levante su mano quien sabe que Dios quiere darle aún más, que Dios quiere lo mejor para tu matrimonio, que Dios quiere lo mejor para tu maternidad, para tu empresa, para tus momentos de soledad, tus momentos de frustración. Dios quiere lo mejor para ti, pero tenemos que trabajar y ser responsables obedeciendo la palabra de Dios. La palabra de Dios nos inspira para que vivamos conforme a la voluntad del Padre, pero tenemos que ser obedientes a ella. Digan conmigo, obedientes. Y cuando somos obedientes pasamos por ciertas dificultades que sí se nos promete. De hecho, se nos promete más en la palabra de Dios que vamos a pasar por adversidades que por momentos súper bonitos. Dice la palabra de Dios: bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que les pasa esto, los que los acusan. La palabra de Dios nos lanza muchas bienaventuranzas, cosa que nos indica que vamos a pasarla mal de vez en cuando. ¿Cuántos dicen amén? Pero no porque la pasemos mal significa que la palabra de Dios no tenga poder. Al contrario, esos momentos donde no las pasamos tan bien se llaman desiertos, procesos. ¿Cuántos de aquí han pasado un proceso de desierto? ¿Cuántos el día de hoy vienen en un proceso de desierto? Todos hemos pasado. Pero sabes, creo que es importante que comencemos a ver los desiertos como buenos momentos para conocer más el carácter de Cristo. Es buen momento, porque si hoy estás pasando por dolor, por frustración, por momentos difíciles, sabes, Dios está formando tu vida. Está formando el sueño en ti, está formando la visión en ti y está formando nuevas oportunidades para que puedas caminar conforme a la verdad de Cristo Jesús. Ahora, no podemos huir del desierto. Dile a la persona que tienes a tu lado: prohibido huir del desierto. Dile: Dios te está entrenando en el desierto. Ok, yo creo que en los próximos minutos vamos a aprender a amar el desierto. Cuando pasemos por el desierto vamos a ponernos a dar gritos de júbilo, brincar, aplaudir, porque los desiertos son buenos. Alguien nos hizo creer que los desiertos no son buenos, pero sabes, los desiertos provocados de parte del Espíritu Santo para que podamos ser formados son muy buenos. Hay desiertos que nos podemos meter nosotros por ser negligentes o por tal vez no obedecer, pero de lo que yo te hablo son de esos desiertos que son provocados para nuestro crecimiento. ¿Estamos? Y sabes, a veces esos desiertos en los cuales pasamos no son tan cómodos. Nos falta agua, nos falta sombra, nos falta descanso. Hay tantas cosas que pasan, tantos peligros que pueden pasar en el desierto. Pero tengo algo claro: si la palabra de Dios nos está llevando a un desierto para prepararnos, Él sostendrá tu vida, Él sostendrá tu corazón, porque Él dio la palabra, Él dijo la palabra para que tú puedas confiar en Él en medio de tu peor caos. ¿Cuántos pueden decir aquí amén? ¿Cuántos pueden alabar a Dios por esos desiertos? Bien. Hay tantas cosas por las que no nos gustaría pasar, pero son necesarias. Digan conmigo: necesarias. El desierto fue preparado para preparar incluso a Jesucristo mismo. Jesucristo tuvo que pasar por ese desierto para que pudiera ser entrenado para llegar hacia esa voluntad que su Padre Dios le había dado.
De la misma manera hay otro personaje que se asoma en una escena, en la escena de la palabra de Dios, y de repente aparece este personaje, y este personaje se llama Elías. Elías, un personaje, un profeta muy controversial por muchos de los actos que él hizo, creyéndole a Dios. En un momento de su historia, él estaba frente a un lugar donde posiblemente, es más, ya se habían olvidado de su pacto con Dios ellos, y habían olvidado adorar a Dios, buscar a Dios, estar con Dios, y habían renunciado a toda esa devoción que tenían con Dios. Entonces de repente Elías se encuentra frente al rey de Acab, que por cierto es el esposo de Jezabel, y estando con el rey le empieza a decir: te tengo un mensaje de parte de Dios. A partir de hoy no verás lluvia caer en esta tierra por causa de la rebeldía del pueblo, por causa de que el pueblo se olvidó de Dios. Entonces vendrán años, vendrán tiempos donde habrá sequía en esta nación. Entonces en ese momento yo creo, qué valor de Elías de pararse frente al rey Acab y decirle: pues se te acabó el agua, ya no hay más para dónde darle. Pero Elías sale de ese lugar, pero también habla esa palabra dada por Dios para el rey Acab. Y en ese momento yo creo que Elías se dio la vuelta y dice: pues yo vivo aquí, a mí también se me va a acabar el agua, a mí también me va a pasar algo. Pero Elías le creía a Dios. Nuevamente, Elías le creía a Dios, le creía su palabra, le creía lo que él había hablado. Después del momento donde está con el rey, Elías fue enviado al desierto por parte de Dios para vivir un proceso completamente espectacular. Así que dice Primera de Reyes 17 del 2 al 6, quiero que vayas conmigo, y dice: entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dijo este mensaje: sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Querit, al oeste del Jordán. Beberás agua del arroyo y yo les ordenaré. ¿A quién? A los cuervos que te den de comer allí. Así que Elías se fue al arroyo de Querit, al fin, al este del Jordán, y allí permaneció conforme ¿qué? Conforme ¿qué? Más fuerte. A la palabra del Señor. Y por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne y bebían agua del arroyo. Yo no sé por qué Dios en tantos momentos y con tantos personajes les permite a todos ellos pasar por desiertos, pero sí creo que los desiertos son provocados para que podamos crecer. Sí creo que en el desierto podemos conocer más la grandeza de Dios. Ahora sí creo que cuando más oscura esté tu noche, cuando más conflicto tenga tu alma, cuando sientas que ya no tengas aliento para seguir, sí creo que la espectacular luz de la gloria de Cristo iluminará tu vida, tu habitación, tu proceso, y te llevará y te sustentará por su palabra dada en medio de tu conflicto. ¿Alguien aquí puede celebrar la palabra de Dios? ¿Alguien aquí puede celebrar la grandeza de las promesas de Dios? Y de esto se trata. Justamente Elías estaba pasando por este desierto, llevado a este desierto, pero ¿quién se iba a imaginar que unos cuervos alimentarían a Elías? Y si te pones a pensar en eso, por eso mucha gente dice: la Biblia es fábula, la Biblia es un cuento. Pues si quieres que sea un cuento, eso será para ti. Yo creo que la Biblia es el mismo poder de Dios. Y yo creo que la Biblia sí puede transformar familias enteras. La Biblia puede hacer todo otra vez nuevo cuando pensaba que todo se había perdido. Yo soy testigo del poder de Dios a través de su palabra, y mi corazón esta mañana es que tú también lo creas, que tú también lo vivas, que tú también lo experimentes. La palabra de Dios está viva, está viva. Ahora, Elías, estando en el desierto, yo me lo puedo imaginar y decir: pues ahora ¿para dónde le muevo? ¿Para dónde le doy? La palabra dice que fueron 3 años, 6 meses sin que lloviera. Imagínense que Querétaro, el calorón, y sin una gota de lluvia ahora de toda esta temporada. Gracias a Dios por esta lluvia, ¿no creen? No. El verano, la primavera estuvo aquí, pollitos asados. Pero imagínense esta temporada larga donde no había agua para beber. ¿Alguien de aquí se ha sentido alguna vez con tanta sed y no haya dónde beber?
La palabra de Dios le prometió a Elías que había un lugar donde él iba a poder estar bebiendo, pero de repente se le acabó esa agua. Me impresiona demasiado que los cuervos tenían un menú específico: carne y pan, tortas de carne, una rachera, un guacamolito, hamburguesas para Elías, y además agua de tamarindo del charco, que ya estaba bien oreada esa agua, calientita como café. ¿Alguien quiere? Elías no se ve envuelto en un tema de renegar, tampoco se ve en un tema de duda, sino sí se ve confiando en Dios. Y es que esta es la mejor postura. Cuando nosotros sabemos la palabra de Dios, en este caso Elías, se le había lanzado una palabra y él estaba siendo obediente a esa palabra que Dios le había hecho. Entonces él estaba siendo responsable en trabajar de que esa palabra no se fuera para otro lado. Estaba siendo diligente en que esa palabra tuviera un efecto en su vida. Posiblemente pudo haberle entrado miedo, posiblemente pudo haberle entrado duda, posiblemente le pudo haber entrado un terror, pero ¿sabes algo? Dijo: no, la palabra de Dios es más fuerte que todos mis terrores. La palabra de Dios es más fuerte que todo diagnóstico. La palabra de Dios es más fuerte de lo que mis ojos están viendo. Se está acabando el agua, pero Dios me sostendrá, pero su palabra me sostendrá, pero su palabra me guiará. Esa palabra es mi fundamento. Ese es el corazón de Elías. Se le acaba el agua y Elías: ¿y ahora qué hago? ¿Para dónde le doy? Y vino otra vez palabra del Señor y vuelve a hablar a él y le vuelve a instruir qué tiene que hacer. Dice: dirígete hacia este lugar, te voy a llevar con una viuda, la viuda de Sarepta. ¿Has escuchado esta historia? Te voy a llevar con esa viuda. Esa viuda prácticamente la describe en el contexto así: una mujer con su hijo, no tenía nada más que comer, estaba pasando por las calamidades de la sequía. Y dice prácticamente los versos que cuando Elías llegó a este lugar, ella estaba cocinando su último pan con su última poca de harina y su último trago de agua. Y dijo así: este es mi último bocado antes de que muramos mi hijo y yo. Te quiero leer lo que sigue después de lo que te acabo de contar. Dice: ella fue e hizo lo que le había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también Elías, y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías. No se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. Ahora, ¿por qué te leo esta parte? Porque justamente llega Elías a decirle: dame lo único que tienes. Y posiblemente la mujer pudo haber dicho: pues es lo último que tengo, es lo último que le voy a dar a mi criatura, y tú me lo vienes a quitar. Dices que Dios te dijo. Ok, la postura de esta mujer fue de confianza absoluta a la palabra de Dios dada por Elías. Me llama la atención porque estos versos indican claramente que esta mujer ni siquiera dudó. Simplemente dice: ella fue e hizo lo que le había dicho Elías, de modo que de día hubo comida para ella y para su hijo, y como también para Elías, como la palabra ¿de quién? Del Señor le había anunciado por medio de Elías. No se agotó la harina de la tinaja ni el aceite, no se agotaron. Porque cuando Dios da una palabra y cuando Dios nos pasa por un desierto, ¿saben algo que pasa? Él también se encargará que los cuervos te den de comer ahí. Él se encargará de llenar tus tinajas. Él se encargará de llenar tu bote con aceite. Él se encargará de ser tu manantial de agua. ¿Alguien aquí puede entender esto? Porque todos aquí tenemos algo en común: estamos pasando por pruebas. Y todos aquí necesitamos entender que la palabra de Dios es lo único que va a traer sustento para nuestras vidas. No existe otra opción, no existe otra fórmula, no existe otra manera. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios te puede levantar aún de tus peores momentos, así como lo hizo con Elías. Pero esta mujer ahora estaba creyendo en la palabra que Elías le estaba diciendo. Puedo creer en ese momento la indicación y el corazón de esta mujer decir: si Elías dice que Dios le dijo eso, Dios lo hará. Y no dudó ni un momento. Esta mujer obedeció y su obediencia trajo un fruto.
Cuando obedecemos a la palabra de Dios, nuestra obediencia siempre va a traer un fruto. ¿Hay alguien aquí que puede entender esto? Se trata de eso. No importa la circunstancia. No importa el proceso por el cual estás pasando. El principio es el mismo. Párate sobre la palabra de Dios. Párate sobre su fe. Párate sobre lo que has escuchado de Dios a través de su palabra. Párate en medio de las promesas que Dios te ha dado para ti. Vienen tiempos difíciles, siempre lo decimos. Y solo aquellos que han puesto su palabra, la palabra de Dios, como una prioridad en sus corazones, se permanecerán de pie, permanecerán firmes, permanecerán floreciendo, aun cuando el diagnóstico decía no se va a florecer más. Aun cuando el agua posiblemente ya se haya acabado, aun cuando las cosas se pongan más oscuras, cuando la noche venga con fuerza, cuando los vientos quieran tirar tu casa, si yo me paro en la promesa de la palabra de Dios, seguramente veré la fidelidad de Dios actuando en mi vida. Seguramente veré la fidelidad de Dios poderoso en mi vida, haciendo algo nuevo en mí, haciendo algo nuevo en mis ojos, para ver que siempre hay más en el nombre de Cristo Jesús. Javalia, ¿qué nos va a sostener en nuestros peores momentos? La palabra de Dios. Dios no es mentiroso. Dios no es mentiroso. ¿Qué veo aquí? Veo gente lastimada. Veo gente herida. Veo gente con nuevas fuerzas. Veo gente que le está creyendo a Dios. Veo gente que le dolió el proceso, pero hoy está diciendo Abba Padre. Veo gente aquí que está diciendo, creo que mi matrimonio se va a acabar, pero veo cómo le están creyendo más a Dios. Veo aquí mamás orando por sus hijos. Veo aquí a mujeres cabeza de familia creyendo que la bondad de Dios la acompaña y que el Señor es su pastor y nada les faltará. Veo aquí a mujeres que están creyendo que hay algo nuevo sucediendo. Veo aquí a padres tomando su lugar. Veo aquí gente levantada, y es por la palabra de Cristo Jesús que habita en cada uno de nosotros. Solo la palabra de Dios puede transformar nuestras vidas. Solo la palabra de Dios tiene el poder para transformar nuestras vidas. Ahora, Elías se le fue dada una palabra, una sola palabra. Tú y yo tenemos tantas promesas en la palabra de Dios. Tú y yo tenemos esto escrito, esto revelado en nosotros. Tenemos esto, tantas y tantas lecciones que podemos aprender. ¿Dónde está la Biblia en tu panorama? ¿Dónde está la palabra de Dios en tu adversidad? ¿Dónde está la palabra de Dios en medio de tu crisis, en medio de tu ansiedad? ¿Dónde está la palabra de Dios en tu duda? Dice el Señor, y escucha esto, Javalia: quiero que mi palabra sea tu deleite. Quiero que mi palabra sea tu descanso. Quiero que mi palabra sea tu fuerza. Quiero que mi palabra vivifique esos huesos que se sienten secos. Quiero que mi palabra transforme tu vida, transforme tu familia, transforme tu entorno. Quiero que pongas mi palabra, dice el Señor, como el centro de lo que rige tus decisiones. Papá, es tiempo de enseñarle a tus hijos la Biblia. Esto es lo único que está preparado con los problemas del futuro. Podrán haber mil predicciones de lo que va a pasar. Podrá haber mil situaciones que podrían pasar. Nada se le escapó a Dios para inspirarnos a través de su palabra. No sé si alguien está feliz porque la palabra y la respuesta la tenemos aquí. La respuesta la tenemos aquí en la santa palabra de Dios. Pedro estaba en la barca con sus otros compañeros. La barca navegaba y navegaba y navegaba en alta mar, y de repente se vino un tormentón. Todos los discípulos les empezó a entrar pánico por lo que parecía ser que era eminente que tenía que pasar. Se tenía que hundir esa barca y todos tenían que fallecer. Jesucristo no estaba en esa barca
Anteriormente podemos ver en esta historia que Jesús les dijo: al rato vengo, échale ganas, ahí los alcanzo por ahí. Eso me encanta de Jesús. Jesús de repente desaparecía de sus discípulos y andaba haciendo muchas cosas. Dijo: al rato vengo, se fue. Llegó a esa barca, de repente estaba en esa violencia de ese mar. Y Pedro ve a lo lejos, parecía ser una figura fantasmal. Imagínate la tormenta, los relámpagos, y de repente ver a alguien que va ahí volando en el mar. Imagínate que te pasara eso a ti. Y todos los discípulos, así como que yo me imagino la barca así como moviéndose para todos lados, y todavía un ente flotando ahí. Pedro voltea y reconoce que el que está flotando ahí y el que viene caminando en el agua es el mismo maestro. Wow. Se acerca el maestro a la barca. Yo creo que el maestro estaba así con una sonrisa, moviéndose en la violencia del mar, incluso hasta divirtiéndose, así cantando ahí. ¡Ya vale! Tal vez ahí súper contento por lo que estaba viendo y viendo lo que estaba pasando en la escena de la barca. Yo me imagino la cara de histeria de todos los discípulos, como si todos aterrorizados, y Pedro diciéndole: ¿cómo puede ser posible? Este cuate flotando ahí y nosotros muriéndonos de miedo en esta barca. Pero Pedro tenía un carácter muy especial. ¿Quién de aquí tiene un carácter muy especial? Pedro era mecha corta, o sea, bien enojón. Era bien rápido, le entraba a los trancados. No. ¿Alguien de aquí es así? Luego se enciende, no escucha a nadie. Amén. Ay, hasta están levantando las manos de los esposos aquí. Él solo lo levantó. Amén. Y le dice una palabrita a Jesús: di la palabra para que yo vaya hacia ti. Dime, háblame, dile ven, dime ven. Si tú me dices ven, yo voy a ir. Yo me imagino todos los cuates ahí de los discípulos: estás loco, Pedro, mira cómo está, te vas a morir, Pedro, te vas a morir. Yo me imagino a Pedro ahí: no, pues ahí está el maestro, está flotando, yo también puedo. Se baja Pedro, comienza a caminar, y también bailando así, porque pues las olas se movían para todos lados, mirando los ojos de Cristo, mirando los ojos del maestro, caminando hacia él. Y Jesús, yo me imagino que incluso hasta a ver, otro pasito más. Yo me imagino a Jesús como alejándose incluso de Pedro. Es mi imaginación, yo me lo imagino así: a ver, ¿querías venir? Pedro sale acá con toda su mega fe, pero oh sorpresa, Pedro se empieza a enterar que donde estaba parado no era natural que se parara, que el agua no lo podía sostener. Volteó y vio el mar y el agua, ¿y qué pasó? Se hundió. A veces nosotros hemos recibido palabra de Dios, promesas de Dios, y en nuestro primer desierto queremos huir y no enfrentar, y queremos rodear el desierto. Y hemos creído que la palabra que Dios nos ha dado es más una fábula que una realidad. Por eso hay tantos creyentes que no han visto la gloria de Dios y no han crecido espiritualmente, porque la palabra de Dios no ha hecho efecto todavía en sus vidas, porque no han querido aceptar la realidad y la responsabilidad de obedecer su palabra. Cuando obedecemos la palabra de Dios, tenemos que enfrentar, no rodear. Cuando recibimos la palabra de Dios, tenemos que pasar por ese desierto, no lo podemos evitar. Cuando recibimos su palabra y cuando su palabra nos exhorta, tenemos que aceptar esa exhortación y crecer. Cuando la palabra de Dios viene a nuestras vidas y nos disciplina, tenemos que estar gozosos porque tenemos un Padre que nos ama, porque Él nos está indicando cuál es el mejor lugar para vivir y cómo podemos crecer. Hey, deja de huir de la disciplina. Dejemos de huir del desierto, dejemos de huir del dolor. Gloria a Dios por los desiertos, gloria a Dios por el dolor, gloria a Dios por los momentos difíciles, porque ahí conoceremos la grandeza de Cristo Jesús. De eso se trata el cristianismo. Por favor,
no tengas en una vitrina algo que tiene que estar abierto todos los días, leído y comprendido por ti y por tu familia. Padres, tienes la responsabilidad de enseñar a tus hijos. Por eso eres el mayordomo de la casa. Mamá, si estás sola, tienes la responsabilidad de instruir a tus hijos. Por eso Dios la puso delante de ti. Familia, esto nos va a salvar en los últimos tiempos. ¿Alguien aquí quiere amar más la palabra de Dios? ¿Alguien aquí está dispuesto a amar la palabra de Dios? Mira, quiero leerte lo que dice 2 de Timoteo, y estoy terminando, 3:12 en adelante. Dice: pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quienes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría ¿qué? Necesaria. ¿Para qué? La salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Leemos juntos esto. ¿Y lo crees? ¿Lo creemos juntos? ¿Estamos? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado en toda buena obra. ¿Alguien de aquí entendió lo que acaba de leer? La palabra de Dios es útil para corregir. La palabra de Dios es útil para enseñar, para instruir. La palabra de Dios está viva, es eficaz. La palabra de Dios está vigente, no es algo del pasado, es algo que está vigente hoy y seguirá vigente en el futuro. Javalia, ¿lo podemos entender? El mayor legado y el mejor tesoro que tu papá, mamá le dejarás a tus hijos es que amen la palabra de Dios, porque en los momentos donde tú no estés, ellos recordarán que Cristo es la salvación por medio de su palabra. Nosotros y nuestras generaciones recordaremos que Cristo es nuestra salvación a través de sus promesas y su palabra. Orando por este domingo, de repente se vino algo en mi corazón y Dios nos dice esto: Javalia, escucha esto que te voy a decir. Dios te dice: Javalia, en tu dificultad elige la palabra de Dios. En tu enfermedad elige mi palabra. En mis fracasos elige mi palabra. En tus victorias elige las palabras. En tu caos elige la palabra. En tu crisis elige la palabra. En tu ansiedad elige la palabra. En tu miedo elige la palabra. En los momentos más dolorosos de tu vida elige la palabra. En lo incierto de tu familia elige la palabra. En lo que ya no sabes qué sigue, elige la palabra de Dios, porque traerá claridad de ti. Dios te dice hoy, iglesia, Javalia, elige la palabra de Dios ante todos tus caminos y te va a ir bien. Josué, en ese desierto, después de que ya no estaba Moisés, la palabra le fue dada y le dijo: mi siervo Moisés fue quitado, ahora te toca a ti guiar al pueblo. Un pueblo bien complicado, nada parecido a lo que es la iglesia. Ese pueblo que se quejaba de todo, que hacía lío de todo. Dice: ahora te toca a ti. Y el Josué así de: ay, ¿para dónde le voy a dar? Pero bien sencillo, viene la voz de Dios y le dice: solo haz algo. Solo te pido que te esfuerces y seas valiente para amar mi palabra. Es lo único que te pido. No me pidas el cómo le vas a hacer. Yo me voy a encargar de cómo lo voy a hacer. Pero lo único que tú sí tienes que hacer, Josué, es esforzarte y ser valiente. Nada más que siempre decimos: esfuérzate y sé valiente. ¿Cuántos te han dicho eso? Esfuérzate y sé valiente. Pues sí, pero dice la palabra de Dios: esfuérzate y sé valiente para amar mi palabra. ¿Alguien te ha dicho eso? Cuando estás ahí, tal vez puedes estar en un momento de crisis y lo que quieres es un abrazo. De repente llega alguien y te dice: esfuérzate y sé valiente para amar la palabra. Tal vez lo que tú quieres es un abrazo. Pero Josué, en ese momento de crisis, cuando estaba con la incertidumbre que iba a pasar con ese pueblo rebelde que traía ahí, de repente viene la voz de Dios y le dice: esfuérzate y sé valiente, no llores, solo ama mi palabra y todo estará bien. Solo esfuérzate por obedecer mi palabra y todo va a estar bien. Termino.
Dejemos de poner nuestro sustento y nuestra fuerza y nuestra confianza en todo lo que se va a acabar en este planeta Tierra. Posiblemente la palabra de Dios tiene menos fuerza en tu vida y tiene más fuerza tu familia, y tiene más fuerza la palabra de Dios. Tiene más fuerza tu miedo, tiene más fuerza tu duda, o tal vez tiene más fuerza lo que tus manos están haciendo para producir alimento en casa, o tal vez estás creando un cerco, una plataforma de seguridad para que todo esté bien en el futuro, o tal vez estás guardando rollos para las crisis que vienen, rollos de papel higiénico. Y yo no sé por qué los rollos se siguen acabando cuando viene una crisis. ¿Alguien aquí compró rollo cuando vino el coronavirus? ¿No? Porque en Costco y en Sam's y todos esos lugares el rollo se acabó. Aún todavía se sigue investigando psicológicamente por qué se acaba el rollo los primeros minutos del caos en el mundo. Pues seguramente pensamos que nos va a dar diarrea o algo así como súper fuerte y ya no tendremos que sigue. Habrán muchos libros en casa, yo nada más digo eso. Lo que sí te puedo decir es que podrías hacer muchos planes para poder tener seguridad, pero no hay nada más seguro que la palabra de Dios para los momentos más caóticos de tu vida. Deja de guardar, deja de acumular lo que tú piensas que es tu seguridad. Mejor enfoquémonos en la palabra de Dios, aprendamos y enseñemos la palabra de Dios, meditemos en la palabra de Dios. ¿Y qué crees? Todo saldrá a favor de la gloria de Cristo Jesús. En Cristo tenemos victoria, en Cristo tenemos victoria eterna, en Cristo siempre tenemos ganancia. De eso se trata, Javalia. Espíritu Santo, queremos ser guiados por ti, Señor. Queremos ser guiados por ti, Señor. Necesitamos de tu presencia y necesitamos aprender a amar tu palabra, Señor, en medio de nuestro caos. Dile, Señor, hoy creo que tu palabra tiene todo el poder para sustentar mi vida. Hoy creo que tu palabra tiene todo el poder para levantar mi familia. Hoy creo que si tú dijiste esa palabra, tú me sustentarás en medio de esas aguas. Hoy creo, Señor, que si tú hablaste y tú lanzaste esa palabra, Señor, confiaré en que tú serás mi Dios aún en medio de la incertidumbre. Hay alguien aquí que pueda decirle, Señor, clamo tu nombre, clamo el poder de tu palabra, Señor. Necesito de ti, necesito de tu palabra, Señor. Necesito recordar esas palabras, necesito poner tu palabra en primer lugar en mi corazón. Necesito poner tu palabra en primer lugar en mis días, con mi familia, Señor, en mis adversidades. Tu palabra siempre siendo ese triunfo, Jesús. Es tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús.